Bueno, estamos en comunicación con George Chaya, es consultor experto en Oriente Medio, en relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo, es autor de la Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI, entre otros libros, ¿no? Además es columnista especializado en medios de tirada internacional, medios internacionales. George Chaya, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sergio Gallego lo saluda. Gracias por atendernos, George. Al contrario, un placer, y antes te decía, gusto charlar después de algún tiempo. Sí, así es. Nos hemos sabido encontrar en algún momento, yo en otra función, ya como productor, y usted obviamente dando cátedra en cada uno de los medios que va. Como Gracias. Lo recuerdo con mucho afecto, claro que sí. Bueno, George, vi un artículo suyo muy interesante respecto, que lo titulaba El ataque terrorista a París, una enseñanza para Occidente. ¿Quiere explicarnos un poquito, a ver si podemos desasnarnos un poco? Porque la verdad que para nosotros pareciera que está muy lejos, y a veces cuando ocurren estas cosas nos hace sentir bastante más cerca, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Te refieres al artículo, un artículo que fue publicado, sí, en Madrid, en la Federación Iberoamérica-Europa? Básicamente allí yo lo que desarrollo es un poco lo que venimos hablando por los últimos, diría, 10 años, respecto a, no una crítica, sino, por otra parte, si me permites agregarlo, sí, lo claro. He dicho ya por el 2009 con la primera edición de la Yihad Global, mi libro que se editó en inglés, luego se editó en Argentina en el 2010, respecto a estas situaciones. Ha defeccionado evidentemente Europa y sus gobiernos en una controversia que ellos mismos se han generado. Esto es, alinearon a básicamente te diría los gobiernos más interesantes de lo que es la Europa occidental, ¿no? Hablo de Francia precisamente, de España, de Inglaterra, y Alemania en menor medida también ha caído en esta cuestión. Ellos han alineado con un multiculturalismo, desde una corrección y un temor a ser llamados racistas, a ser llamados xenófobos, y bueno, han alineado, como te decía, en lo culturalmente sensible, como creo que por ahí yo lo coloco en ese artículo que menciona Sergio. Y como resultado, bueno, estamos asistiendo a esta raíz horroroso de un Islam que se pierde como se ve en el marco difuso, ¿no? Al momento de ser diferenciado del islamismo radical. Lo que debemos hacer es sí diferenciar, en tanto Islam religión, por un lado, hay miles de musulmanes que son gente honrada y que tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal, y trabajan y pagan sus impuestos en nuestros países, y mandan a sus hijos a la universidad y viven como ciudadanos adaptados a los países de acogida, del modo que un ciudadano debe vivir, ejerciendo sus derechos y aceptando las obligaciones emergentes de un sistema social ceñido a una constitución y democráticos. Pero hay otros que no, y que le están haciendo en principio daño, más allá de las víctimas que uno puede enumerar en este ataque en París últimamente, y desde muchos años venimos viendo acciones criminales horrorosas, se han viralizado por todos los medios, pero el principal daño se lo están haciendo a su propia religión y a esos musulmanes que, por alguna razón, que hay que encontrarla en el temor, tal vez, o en el temor a la represión, si levantan su voz, no alinean con los postulados del Daesh o del ISIS, como dicen aquí, y están en contra de ese radicalismo. Lo que nos está faltando es la voz de ese Islam que se pronuncie puntualmente en contra. Esto no lo va a resolver un bombardeo de Hollande, después de haber manejado su política con el Medio Oriente como un elefante dentro de un bazar, y al día siguiente reaccionando como reaccionó Bush luego de las torres. Esto no lo resuelve la espiral de guerra, que en definitiva no nos lleva a ningún sitio. Uno puede abatir muchos líderes. Hoy fue abatido, de hecho, el líder, según está informando Francia, el líder de estos atentados. Bueno, vendrá otro que ocupará su lugar. Esto es una cuestión ideológica. Estamos en una guerra de las ideas que no se arregla solo con operaciones militares. Mira, me recuerda mucho a la caída de la ex Unión Soviética, cuando todos hablaban de que Reagan ganó la Guerra Fría. Y eso no fue cierto. Reagan colaboró mucho con este aspecto,
Pero también esa guerra la ganó Juan Pablo II en su tiempo, la ganaron los sindicalistas polacos, la ganaron los disidentes soviéticos, que hicieron todos juntos que ese sistema que era inviable implosionara. Hoy está ocurriendo lo similar, y lo primero que deben pronunciarse a quienes debemos apelar es precisamente a aquellos musulmanes que sean devotos o no, o laicos. Ayuden ellos primero, porque será de ellos de donde se produzca el primer cambio. Nadie puede resolverlo desde fuera. Y no es cierto, al menos en mi humilde posición, lo que describió Huntington en su momento. No estamos ante un conflicto civilizacional o una guerra de civilizaciones. Ante lo que estamos es un choque impresionante de culturas. Civilizaciones hay una sola y es la humana. Lo que sí hay varias son culturas diferentes, y las culturas no necesariamente deben aliarse, no hay que convencerlos ni nos deben convencer. Nosotros debemos escoger el camino de nuestra cultura occidental, que es el de la libertad, la democracia, y quienes no lo acepten, bueno, que vivan en sus pautas, pero no debemos permitir que nos impongan, como ha ocurrido. Y en ese artículo yo cito, y no quiero explayarme, pero cito los fallos de jueces europeos en los últimos 2 años. Hubo jueces alemanes que legalizaron la poligamia, invocando la Sharia. Y esto es extraño a la cultura occidental, es extraño a nosotros. Y lo mismo con George, discúlpeme, expliquemos, si me permite, qué es la Sharia, de qué se trata la Sharia. La Sharia es la ley islámica en el retorno a las fuentes del Islam, según lo indicaba el profeta Muhammad. Es una cuestión muy estricta, está fuera, te diría, de todo diálogo posible, o de controversias o de análisis. Claro. Es una cuestión que está escrita prácticamente. Y que algunos países la han adoptado como ley, pero que en realidad sería un código de conducta, podríamos decir. ¿O estoy equivocado? No, es correcto lo que estás diciendo. Sí, sería un parámetro, sí, de las conductas de aquellos que profesan el Islam. Claro. Quien se aparta de eso pasa a ser denominado apóstata. Incluso hubo gobiernos, y hay gobiernos árabes que son sindicados de apóstatas por no implementar la Sharia, como los fundamentalistas, por caso del Daesh o del ISIS, quieren implementar, y de hecho lo han logrado en vasto territorio iraquí y en partes de Siria. Esto sería la Sharia, sí, muy bien dicho, sí, es un código de conductas enmarcado, y aquel que no cumple con esas conductas, bueno, padecerá de las delicias que ese tipo de Islam fundamentalista aplica, ¿no? Y atrocidades que vemos, por otro lado, muchas veces a diario, digo, que se cometen y que no las entendemos nosotros, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, allí debes encontrar un poco, y tus oyentes, encontrar un poco el porqué de esas atrocidades que vemos. Están de algún modo germinando en ese tipo de legislación teológica o religiosa, que definitivamente nos llevan al año 1400, ¿no? Claro. Y no hay que, diría yo, no hay que criticarlas, lo que hay que hacer es ayudarlos a salir, a quienes quieren y desean realmente dar el paso hacia la modernidad. Si ellos quieren seguir aplicando su Sharia, ok, que la sigan aplicando en el ámbito de su jurisdicción, pero no tienen por qué traerlas a las personas que pertenecemos a otra cultura. Nosotros no somos quienes debemos decir que eso está bien o está mal. Sí podemos expresar un juicio valorativo respecto de nuestro ámbito temporoespacial. Nosotros vivimos en el siglo XXI, en el año 2015. Claro. Sí, y el choque entre las dos culturas, digo, entre la occidental y la oriental, en este caso amparada ante la Sharia, son terribles, ¿no? Irreconciliables. Claro. Claro, absolutamente. Sí, muy. Y ha habido usted dice que está habiendo una tendencia a naturalizar la Sharia o la cultura islámica en Occidente, y por eso algunas de las consecuencias que estamos viendo. No quepa la menor duda a la audiencia que esto es así, y la opinión pública debe analizar esto bajo el prisma de la objetividad y la parcialidad. Si a mí no me molesta que alguien crea desde su fe en las piedras, puede creer en lo que quieras, puede creer en un árbol, en una roca, pero no me gusta que usen rocas para apedrear a una mujer cuando su palabra vale menos que la del hombre, ¿me entiendes? Sí, claro. Esto es una de las cuestiones que Occidente debe replantearse, y en su gobernar
los últimos 5 u 8 años los gobernantes occidentales han cometido el error, por temor, diría yo, estas fantasías reales o imaginarias de un occidente que avasalló en su tiempo a la cultura árabe islámica, han vuelto sobre sus pasos y han sido demasiado buenistas, te diría, en las políticas migratorias, y con eso no estoy hablando desde una posición nada más lejos de mí que hablar de xenofobia o de racismo. Al contrario, yo he sido inmigrante en varios países. A lo que me refiero es a una migración controlada, donde aquel que llega al país de acogida pueda tener su empleo, pueda pagar sus impuestos, pueda tener su casa, y lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido totalmente al revés. Los gobernantes europeos han permitido, con una laxitud alarmante. Por tanto, esto es una consecuencia. No hay que hablar de ideologías aquí hay que hablar de... Todas las ideologías son respetables, podemos pensar distinto en algún aspecto, y esto es así, las ideas son para expresarse y debatirse. Yo no hablo desde lo ideológico, de lo que hablo es desde el lugar de los hechos. Los hechos son sagrados, y lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo. Por tanto, bueno, tenemos que remediar eso, y yo no estoy tan seguro que la solución sea militar. Creo que estamos bien inmersos en una guerra de las ideas que no ha sabido manejar Occidente, y que deberá aprender, y muy rápido, en un curso acelerado, te diría. ¿No ha sabido manejar Occidente, George, o a lo mejor hay intereses que han permitido alguna licencia como para precisamente que esta culturización del Islam tenga posibilidades de entrar en Occidente? Digo, ¿ha habido intereses que a lo mejor han permitido hacerle un guiño a esta culturización del Islam? Sin lugar a dudas, sí, acertado lo que estás indicando. Los hubo, claro que sí, pero allí está el error, porque cuando hablamos de ese multiculturalismo buenista, estamos negando realidades. Por caso, por ponerte un ejemplo de reciprocidad que no ha existido nunca, yo no he visto ningún gobierno europeo que haya pedido sin salir de Europa, si quieres, a Turquía. No hablo de Arabia Saudita, o no hablo de Qatar, o no hablo de Kuwait, o no hablo de Irán, o no hablo de otros países árabes. No han sabido manejar eso, porque no han pedido reciprocidad cuando los saudíes vinieron con millones de euros a construir mezquitas en todo el territorio europeo. La reciprocidad, bueno, fue negada. Nunca se construyó una iglesia en Arabia Saudita, menos en Turquía, que constitucionalmente las tiene prohibido. Alguien que haya viajado, y de tus oyentes, y haya estado en Turquía, habrá visto iglesias seguramente, claro que sí. Pero desde Ataturk para adelante, la Constitución indica que no se pueden construir, está prohibido. Por tanto, nunca hubo una reciprocidad, y eso que estás señalando es muy claro y muy concreto, Sergio. Y esto ha tenido que ver con intereses mezquinos de la dirigencia europea, y otros errores tácticos y estratégicos en las relaciones internacionales que no pueden ser cometidos. Caso lo que ha hecho Obama. Yo puedo llegar a decir y a explicarte y a charlar y a que tus oyentes nos oigan y les guste y les agrade o no, pero lo cierto, vuelvo a los hechos, es que aquel que puede estar de acuerdo con Obama está muy bien, y aquel que puede estar de acuerdo, no de acuerdo, también está muy bien, pero Obama ha hecho hablando en términos de nuestros amigos mexicanos, un desmadre en el Medio Oriente. ¿Por qué? Bueno, cargó con el complejo y la culpa de su antecesor, y huyó prácticamente, quitó sus tropas de Irak, de Afganistán, y abrió puertas a que toda esta gente pudiese organizarse. Por supuesto que los americanos debían irse de allí, pero antes debían dejar un escenario, o facilitar y ayudar un escenario democrático donde se preservaran las instituciones iraquíes, después del gran desastre que ocurrió con las guerras anteriores, en cabeza de George Bush. El punto es que eso no se hizo, y lo mejor que hizo Obama, en su buenismo antibelicista, fue escapar de allí, y dejaron el patio a que los chicos malos jueguen, y esto fue muy malo para todos en Oriente Medio, y no solamente allí, sino estamos viendo que las repercusiones están en Europa también. Entonces, pensar, por ejemplo, en el discurso de François Hollande el otro día, es pensar en que, más allá de combatir el terrorismo que está hoy por hoy afectando a Francia y pegando duro en Francia, no va a ser parte de la solución. Bueno, yo no digo que sea táctica o tácita o explícitamente que no sea parte de la solución. Él está reaccionando como
una un animal herido que le muerde. Ahora va a morder la mano del que se acerque a ayudarlo, porque necesariamente como jefe de Estado debe tener una reacción de su naturaleza para no perder la confianza de su pueblo ante este horroroso ataque que han padecido. Han muerto 130 personas y hay más de 100 que están en estado crítico y hay otros 200 que están heridos. De modo que puedo llegar a entender esta reacción violenta, pero típicamente tiene que ver, ¿sabe qué?, con la reacción del gobernante progresista y demagogo. No ha hecho él nada porque eso no suceda. Por el contrario, él llegó al poder con el voto de senegaleses a quien rifó y regaló pasaportes, con el voto de muchos inmigrantes árabes ilegales a los que blanqueó, por decirlo en términos argentinos, y legalizó para la elección, para que lo votaran. Y se encontró con que esto le cayó en sus manos. La reacción, bueno, era de esperar que iba a ser así. Esto es típicamente de un gobernante que no es un estadista, sino que transita el poder en un tiempo determinado. Pero no se soluciona esto solamente en el aspecto militar, a eso me refería. Puede ser un remedio en este momento para devolver la autoestima al pueblo francés. Puede ser para aplacar a los indignados, puede ser, pero lo que está sucediendo en Francia ahora y estamos viendo no es todo lo que está sucediendo. Ahora en Francia también hay movimientos xenófobos que se están organizando y las implicancias que esto va a traer y las repercusiones que va a traer van a ser de mayor xenofobia, van a ser de mayor racismo y no va a alcanzar con la reacción militar. Por otra parte, esto sucedido, no tengas duda de que es el error que cometen reiteradamente a través de la historia estos gobiernos pseudo-progresistas de sus políticas, voy a usar de vuelta el mismo término, buenistas. Él está allanándole el camino al fascismo francés, a la ultraderecha francesa, no tengas ninguna duda. Estos errores suben la voluntad del ciudadano francés de votar seguridad. ¿Qué seguridad o quién les dice que les va a dar seguridad? Marine Le Pen, con el Frente Nacional, y son ultraderechistas. Por tanto, los errores que se cometen desde la dirigencia en política todos son pagados. Y yo creo que el AD va a pagar un error, este error lo va a pagar en forma muy grande y con un costo altísimo, no solamente en la pérdida del poder en las próximas elecciones, sino en su credibilidad con el pueblo francés, y colocó a Francia en el centro en el ojo del huracán, que seguramente va a quedar expuesta, y no descartaría yo que hubiese más una ralentización y más ataques de esa naturaleza, no solo en Francia, pero Francia no va a quedar solamente con que, golpeamos a Francia, dejemos a Francia ahora. No. Aquel que conoce París sabe que hay barrios donde la policía francesa no entra, donde ha perdido su jurisdicción y donde la ley que se implanta precisamente es la Sharia. Es muy complejo todo el escenario actual. Ajá, no sabía, no tenía eso que me acabas de decir, la verdad no tenía esa información y bueno, es mucho decir eso, ¿no? Eso viene del 2010. ¿Te acuerdas cuando los levantamientos de los jóvenes, sí, claro, de los autos y todas esas cosas, esas manifestaciones y esa violencia que se desató en París? Eso fue en el verano de 2010, invierno de aquí de la Argentina. Toda esa gente, evidentemente es un caldo de cultivo para el yihadismo radical. Son gente inconforme o disconforme, pero bueno, nadie pasa hambre en Europa. Estos ataques no pueden justificarse desde las miserias o desde la falta de trabajo o desde el hambre. Por lejos, estamos en un país como Argentina, un país rico con un potencial inconmensurable. Bueno, cerca tenemos países más pobres. Claro. Bolivia, por caso, sin desmedro de Bolivia, es mucho más pobre que Argentina, y en Bolivia nadie se inmola por ser pobre o por carecer de un trabajo que añora tener. Estas son las consecuencias políticas y no las consecuencias sociales, aunque aquellas protestas fueron de alguna manera disparador y la muestra de que había un gobierno francés débil, aún con Sarkozy. Francia está, como decíamos recién, en el ojo de la tormenta por eso, pero no descarte que esto lo vuelva a saber en el corto plazo en Moscú, donde hay un clima y un caldo de cultivo con los chechenos que es muy peligroso, todos musulmanes, y hay un alto índice
de islamismo dentro de ese Islam. Lo que sí hay que hacer siempre la diferencia, eso tenemos que considerarlo, porque como te decía, hay miles de personas decentes dentro del Islam que saben la diferencia entre el bien y el mal, y no todos son terroristas. Algunos te dirá, bueno, pero todos los terroristas son musulmanes. También es cierto, sí. Nosotros también, como cristianos o católicos, tuvimos nuestra locura hace muchísimos años, y la llamamos Inquisición, como yo menciono en ese artículo que me mencionaba. Sí, claro. Bueno, después se supone que nos regeneramos y que en 1960, 1962, la encíclica Vaticano II pidió perdón, no solamente por esas cuestiones y esas barbaries que cometió la Inquisición, sino le pidió perdón a todos nuestros hermanos mayores en la fe, a los judíos, y otras tantas cosas que hicieron de la Iglesia un ayornamiento que nos puso en un clima de modernidad, por decirlo de algún modo. Pero ni la Iglesia se salva. Fíjate que ha habido vídeos de Lisis donde se está prometiendo romper cruces y entrar al Vaticano. Sí, por tanto, estamos en una situación de escenario global compleja. Hay que aplicar políticas serias. Puede ser que no toda la solución, esto es lo que te explicaba antes, a mi juicio sea por la vía militar. Evidentemente hay diálogos que esta gente no acepta y que el único lenguaje que entienden es el de la violencia y la muerte. Bueno, habrá que enfrentarlos desde una inteligencia estratégica en las relaciones con ellos que sea diferente. Ahora, George, discúlpame, para no perderme de esto que acabas de decir recién, cuando vos hablas de diálogo y que no se puede llevar a cabo porque es intransigente la situación, pero suponiendo, vayamos a hipotéticamente que se puede decir, ¿cuál sería el diálogo? No, a ver, hay un diálogo interreligioso que es interesante. Ajá. Pero no hay un diálogo con el Islam del Daesh, no hay un diálogo con el Islam chiita extremista ni con el sunita extremista. Claro. Son personas que están dispuestas a inmolarse y esas cosas. Tenemos allí el ejemplo práctico de que somos diferentes. Nosotros defendemos la vida desde este lado del Atlántico y en Europa también. Nosotros respetamos la vida. Esta gente coloca dentro de una jaula a un piloto jordano y lo prende fuego. ¿Defendiendo qué, George? Eso es lo que yo no termino de entender. Si bien tengo, bueno, las informaciones me llevan hacia un lugar, digo, ¿qué es lo que defienden ellos? ¿Qué defenderían? Básicamente lo que pretenden es la imposición del regreso al califato universal, que es una de los postulados antiquísimos del profeta Muhammad. Pero el profeta Muhammad no les dijo que vayan, si no era en defensa propia, a asesinar gente de forma tan horrorosa, decapitando, incendiando, o enjaulándolos y sumergiéndolos en agua, como lo hemos visto aquí por vídeo. Los postulados de esta gente es dominar el mundo y aplicar la Sharia y el islamismo en toda la tierra. Esto es así, y esto no es pasible de negociación en ningún aspecto con su liderazgo. Esta es la intolerancia, esta es la cerrazón que ellos manifiestan. Por tanto, es como imposible el diálogo con ellos. En algún lugar no hay que descartar, hay que poner todo sobre la mesa. Las opciones militares están vigentes, no alocadas como las que ha hecho Hollande estos días, pero sí están vigentes, claro que sí, pero también hay que darse por enterado de que estamos bien metidos, como te decía anteriormente, en una guerra de las ideas que Occidente no abordó por muchos años. Es más, ni siquiera te diría que empezó a combatirla. Y este es el grave problema. Hay gente que su idea es el yihadismo permanente, es la revolución permanente, constante, en todo momento. ¿Y qué quiere decir eso cuando te dicen desde el ISIS, nosotros estamos en una revolución permanente, constante? Ok, te dicen que es una acción y una energía en movimiento su ideología, que aplican aspectos de la religión, pero en realidad lo que hacen, fíjate que a quienes más han masacrado ha sido a los propios musulmanes, tanto en Irak como en Siria. Han muerto más musulmanes que cristianos en su raíz en el último año, desde que conformaron el califato con Abu Bakr a la cabeza. Entonces, estas son las cuestiones por poner sobre la mesa. Ok, dividimos las aguas. Estamos a la mitad del río. Veamos cómo manejamos las relaciones con el mundo árabe moderado, con ese Islam que es diferente, y pidamos que ellos nos ayuden también a segregar a este islamismo radical militante, porque le está haciendo un daño muy grande primero al mundo árabe y ya también a Occidente. Allí, bueno,
será cuestión no mía ni tuya, ni de los oyentes, sino será cuestión de la dirigencia, que son los que deben tomar las políticas adecuadas, serias y responsables para combatir contra este flagelo. Y esto no lo va a llevar adelante solo Hollande, ni solo Putin, ni solo Obama ahora, o el que lo suceda a Obama en un tiempo corto, como vamos a ver. Esto es una cuestión global, esto es una cuestión mundial. Te diría, es una endemia tan peligrosa como lo es el ébola, como lo es una epidemia. Entonces hay que acordar unas políticas sustentables, pero a nivel global. Esto debe salir de Bruselas, debe salir de Washington, coordinado. No lo resuelve la OTAN ni lo resuelven los aviones franceses en estas horas. Requiere de mucho más, Sergio. Sí, y me imagino también que a la hora de buscar alguna situación como la que marcabas recién a nivel global, comenzarán a aflorar las mezquindades, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Como ocurre siempre. Por supuesto, y bueno, las que han llevado a esta situación, eso claro. Claro. George, bueno, una última, agradeciendo tu gentileza, has sido muy explícito, nos has explicado un montón de puntos que en realidad no entendemos. En la Argentina estamos lejos de eso, estamos cerca, es potencialmente probable, no es potencialmente probable que curse en los próximos años problemáticas de este tipo. Mira, la Argentina de alguna manera ha sido víctima de dos golpes muy fuertes. Los menciono, pues ya todo el mundo lo sabe. Claro. Uno ha sido la Embajada de Israel y otro ha sido la AMIA. Yo creo que no estoy muy al tanto del tema de la Embajada en cuanto a la investigación que llevó adelante la Corte Suprema. Pero sí, en el caso AMIA he estado más cercano a las informaciones. No manejo información crítica o información reservada, pero por lo visto y por lo que es el público, hubo una sindicación. Hay señalados culpables, hay señalados autores intelectuales. De hecho, un Estado está detrás de eso, que según las investigaciones del fallecido fiscal general Nisman, todo apuntaba y apunta a Irán. Bueno, las políticas de la Cancillería Argentina han ido en muchas direcciones y yo creo que no han llegado a ningún sitio al final del día. Esto ha sido muy malo, porque, a ver, mal o bien lo que sucede ante estos hechos horrorosos en Francia. Fíjate que ya hoy tienen casi resuelto el hecho de quién fue, cómo fue y demás. Lo mismo han sucedido cuando Francia la golpeó en enero, la gente del Islam también, desde islamismo radical. En 2 días resolvieron el tema, encontraron a los hermanos Cabucci, que fueron los que entraron al medio de prensa Charlie Hebdo y asesinaron gente. Argentina lleva más de 20 años de impunidad y esto es dificultoso con el tiempo de clarificar las cosas. Yo creo que ahora deberíamos rever. Argentina no está fuera del escenario global y ha padecido golpes terroristas, los más grandes, te diría, fuera de la región, y a pesar de que el argentino crea que las cosas están muy lejos y que aquí no va a llegar, bueno, hay una relación compleja que en los últimos años desde la política se ha establecido con Venezuela, y esto todos sabemos, es de público, que el gobierno de Caracas abrió puertas a elementos de aquella región del mundo que se asociaron de alguna manera con el oficialismo venezolano y hicieron pie en América Latina. Después habrá que investigar la investigación, valga la redundancia, del desaparecido fiscal Nisman. Tampoco sabemos nada sobre la forma de... ¿Cómo se ve mundialmente eso, George? Se ve con cierta... digamos, hay un quite de credibilidad. Esto es lo grave, porque por caso lo más reciente, no nos vayamos tan lejos, pero el caso del fiscal hallado muerto es... Mira, hoy es 18, creo que hoy se cumplen 10 meses. Sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, fíjate, a 10 meses la opinión pública argentina ha caído en una división de, bueno, no, se murió, fue un dilapidador, fue un blef, se suicidó porque le dio vergüenza, y la otra mitad de la Argentina está diciendo, no, espere, aquí al fiscal lo asesinaron, pero no es que el ciudadano común diga eso, todavía no se expidió la justicia al respecto. Esto es lo grave, que cuando se expida en algún momento,
va a haber una mitad de la República Argentina que no va a creer lo que la justicia diga. Esta es la falta de credibilidad a la que me refiero. Sí, absolutamente. Se diga que el fiscal se suicidó, bueno, ok, nadie lo va a creer, de esa mitad que te hablo. Y se diga que al fiscal lo asesinaron, la otra mitad no lo va a creer. Esto es lo que hiere profundamente a las instituciones democráticas y lo que resta credibilidad, ¿no? A ver, y con razones, ¿no? Porque recién hablabas vos de la AMIA, ¿no? A más de 20 años del atentado, y resulta que a más de 20 años el primer juicio oral y público que se está haciendo al respecto tiene que ver con el encubrimiento de la causa, donde están en el banquillo el acusado, el primer juez interviniente, los fiscales intervinientes, el presidente, digo, causalidad para que desconfiar de lo que falle la justicia o las operaciones de investigación tiene la gente, ¿no? Claro, exactamente, como lo señala, así es. Por lo menos yo lo veo de ese modo también, convengo contigo en eso, claro. George Chaya, le agradecemos mucho la gentileza, ha sido muy explícito, un honor haber hablado con usted, un gusto verdaderamente, un gusto que me he dado de poder hablar con usted. Al contrario, un placer después de que los hayamos visto allí por un canal que yo no recuerdo ahora bien, pero ya más de un año atrás, seguro. Sí, ya hace más de un año en Canal Metro nos encontramos. Exactamente. No, y a las órdenes, por supuesto, con mucho gusto cuando me requiera, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, George, que tenga muy buenas tardes. Igual, hasta luego. Adiós. Salud. Bien, hablábamos con George Chaya, bueno, fue muy explícito, ¿no? Un terrible conocedor de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, consultor experto en Oriente Medio, en relaciones internacionales, bueno, escritor de libros como La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI, bueno, escribe en varios medios internacionales.